Dignidad, una palabra que suena solemne, firme, casi intocable, una palabra que evoca rectitud, fuerza interior, nobleza, pero al mismo tiempo es una palabra que ha sido malinterpretada, reducida a veces a apariencia, orgullo o frialdad. La verdadera dignidad, la que defendían los estoicos y la que toda mujer puede cultivar, no tiene que ver con vanidad ni con soberbia, sino con la certeza serena de tu propio valor. Es la capacidad de mantenerte fiel a ti misma, aunque el mundo alrededor intente quebrarte. Es la firmeza de tu espíritu cuando eliges no rebajarte, aunque duela. Es la calma que nace de no permitir que nada ni nadie te arrebate tu esencia. Ser una mujer con dignidad no significa ser perfecta ni invulnerable. Significa, más bien, abrazar tus heridas y aún así no dejar que ellas definan tu valor. Significa atravesar la vida con la frente en alto, no por orgullo vacío, sino porque sabes que tu valor no se negocia, no se compra, no se mendiga. La dignidad es ese tesoro silencioso que, una vez reconocido, se convierte en un escudo que protege tu serenidad. Y quizá la enseñanza más importante es que nadie puede quitártela sin tu consentimiento. Puedes perder dinero, amigos, reconocimiento, incluso la salud, pero mientras conserves tu dignidad, seguirás siendo libre. Los estoicos lo tenían claro. Epicteto, que había nacido esclavo, decía: «Nadie puede dañarte si no lo permites». Marco Aurelio, emperador de Roma, se repetía que debía vivir de acuerdo con la virtud y no dejarse arrastrar por las pasiones de la multitud. Séneca, desde el exilio y en medio de traiciones, recordaba que la dignidad está en la coherencia de la vida, en mantener la virtud aun cuando todo lo demás se derrumba. Para ellos, la dignidad era inseparable de la virtud, y la virtud era la verdadera riqueza del alma. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que tu dignidad fue puesta a prueba? Tal vez en una relación donde te pedían más de lo que debías dar. Tal vez en un trabajo donde tus valores eran ignorados. Tal vez en una situación en la que callaste lo que pensabas para no incomodar. En cada uno de esos momentos, una parte de ti sabía que estabas traicionando tu propia dignidad, y esa incomodidad interior es la señal más clara de que la dignidad no se negocia. Puedes disfrazar, justificar, aparentar, pero tu conciencia siempre sabe cuándo te has rebajado. La mujer sabia entiende que la dignidad no consiste en imponerse sobre los demás, sino en mantenerse firme en su verdad. No consiste en despreciar, sino en respetarse a sí misma primero. No consiste en construir un muro, sino en levantar una columna interior que sostiene tu vida. Y esa columna se fortalece cada vez que eliges lo correcto sobre lo cómodo, cada vez que pones un límite, aunque incomode, cada vez que eliges el silencio sereno en lugar de rebajarte a discusiones vacías. La dignidad también es valentía. Valentía para decir no cuando todos esperan que digas sí. Valentía para soltar lo que te hiere, aunque duela desprenderse. Valentía para sostener tu integridad cuando sería más fácil ceder. Valentía para caminar sola, si eso significa no traicionarte. Esa valentía serena es la que convierte a una mujer en ejemplo de fortaleza, no porque nunca caiga, sino porque nunca se entrega a la humillación voluntaria. Los estoicos nos recuerdan que el mundo es incierto, que lo externo nunca está bajo nuestro control, que la vida puede arrebatar en un instante lo que parecía más seguro. Pero también nos enseñan que hay algo que siempre está en nuestras manos, nuestra actitud, nuestra virtud, nuestra dignidad. Y es allí donde habita la verdadera libertad, porque quien se mantiene fiel a sí mismo puede perder todo lo externo, pero jamás pierde lo esencial.
Ser una mujer con dignidad, entonces, no es un lujo reservado para ciertas circunstancias. Es una elección diaria, incluso en lo pequeño. Está en cómo te hablas a ti misma, en cómo respondes a quienes te hieren, en cómo eliges lo que consumes, lo que permites, lo que aceptas. La dignidad se construye con actos cotidianos. Decir la verdad, aunque incomode. Cuidar tu paz, aunque te llamen egoísta. Caminar recta, aunque el camino se vuelva difícil. Es un hábito, un entrenamiento, un compromiso contigo misma. Quizá te preguntes, ¿y si he fallado? ¿Y si en el pasado permití cosas que me rebajaron? ¿Si entregué más de lo que debía? ¿Si callé cuando debía hablar? La respuesta estoica es clara. El pasado ya no depende de ti, pero el presente sí. La dignidad se recupera en el instante en que decides vivir de acuerdo con tu verdad, en el momento en que eliges no volver a traicionarte. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que hoy puedes volver a levantarte con serenidad. Por eso, estas 15 claves no son una lista de mandatos, sino una invitación a recordar que tu dignidad está en ti, no en lo que otros piensan de ti. Una invitación a entrenar tu fortaleza interior para no perderte en lo que no depende de ti. Una invitación a caminar la vida con calma y con nobleza, sabiendo que cada paso dado con dignidad es un paso hacia la libertad. La moraleja que te acompañará desde ahora es sencilla y poderosa. Cuando vives con dignidad, vives en libertad, porque nada externo puede dominar a una mujer que sabe lo que vale, que respeta su esencia, que no entrega su paz a cambio de nada. Esa mujer, incluso en medio de la adversidad, camina erguida, serena, inquebrantable. Y esa mujer puede ser tú, si decides cultivar cada día la dignidad como raíz de tu vida. Clave 1. Reconoce tu propio valor antes que el mundo lo reconozca. Hay un instante en la vida de toda mujer en el que se enfrenta a la pregunta más importante. ¿Cuánto valgo? No en cifras, no en títulos, no en la mirada de los demás, sino en la raíz misma de su ser. Desde pequeñas, muchas veces aprendemos a medir nuestro valor en los ojos ajenos. El elogio de un padre, la aprobación de un maestro, la aceptación de un grupo, el amor de una pareja. Y sin darnos cuenta, vamos cediendo ese poder sagrado a quienes nos rodean. Caminamos con la esperanza de que alguien nos dé el sello de valía, como si solo entonces fuéramos completas. Pero el estoicismo nos recuerda algo radical y liberador. Tu valor no necesita ser otorgado, porque ya lo tienes. Nadie puede aumentarlo con su aprobación, ni disminuirlo con su rechazo. Tu valor nace de tu virtud, de tu dignidad, de tu carácter, y, mientras vivas fiel a ti misma, siempre estará intacto. Lo que cambia es tu conciencia de ese valor. Si no lo reconoces, te sentirás débil, aunque lo tengas. Si lo reconoces, caminarás con firmeza, aunque el mundo entero dude de ti. Epicteto lo decía con claridad. El hombre no se rebaja por lo que sufre, sino por lo que cree de sí mismo. Marco Aurelio, rodeado de aduladores y críticos, escribía en sus meditaciones que debía recordar cada día que su valor no dependía de los aplausos ni de las críticas, sino de la coherencia de sus actos. Séneca aconsejaba que nunca pongamos nuestra felicidad en manos ajenas, porque eso nos convierte en esclavos. Ellos sabían lo que tantas veces olvidamos. La dignidad empieza en reconocernos valiosas sin esperar confirmación externa. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te sentiste menos porque alguien no te dio la aprobación que esperabas? Quizá trabajaste duro y no recibiste el reconocimiento que soñabas. Quizá diste amor y no fue correspondido. Quizá levantaste la voz y alguien te ignoró. Y en esos momentos, ¿qué pensaste? Tal vez no soy suficiente, pero detente y observa. ¿Acaso tu esfuerzo, tu amor,
Tu voz dejaron de tener valor porque otros no lo vieron. Number. El valor estaba allí. Lo que faltaba era que tú misma lo reconocieras primero. La mujer sabia entiende que esperar validación externa es una cadena invisible. Te hace depender de lo inestable, porque la opinión de los demás cambia como el viento. Hoy te alaban, mañana te critican, hoy te aceptan, mañana te rechazan. Si tu valor depende de eso, vivirás en constante montaña rusa emocional. Pero si lo reconoces en ti, entonces te conviertes en roca firme. Lo externo puede cambiar, pero tu dignidad permanece intacta. Reconocer tu valor no significa caer en la soberbia. No es gritar al mundo, soy mejor que todos. Es un acto silencioso, íntimo, sereno. Es mirarte al espejo y decirte, valgo, aunque nadie me lo diga. Valgo porque soy, porque existo, porque me esfuerzo cada día por ser fiel a mí misma. Esa certeza, aunque callada, cambia todo. Tu postura, tu voz, tus decisiones. Porque quien sabe lo que vale no se conforma con menos de lo que merece. Marco Aurelio se repetía que debía actuar como si cada día fuera el último, no para desesperarse, sino para recordar que no tenía tiempo para rebajarse. Tú tampoco. No tienes tiempo para vivir mendigando aprobación, para adaptarte a estándares que no son tuyos, para apagar tu luz solo porque otros no saben verla. Reconocer tu valor es decidir que tu dignidad es innegociable. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada día recordaras esta verdad. Ya no aceptarías relaciones que te minimizan, porque sabrías que mereces respeto. Ya no aceptarías trabajos que aplastan tu espíritu, porque sabrías que tu valor no está en un sueldo, sino en tu integridad. Ya no callarías tus sueños por miedo al juicio, porque sabrías que tu voz importa, aunque no guste a todos. Esa seguridad no es arrogancia, es dignidad. La mujer sabia practica este principio cada día. Cuando recibe elogios, los agradece, pero no se embriaga con ellos, porque sabe que su valor no depende de halagos. Cuando recibe críticas, las escucha si son útiles, pero no se derrumba, porque su esencia sigue intacta. Vive con serenidad porque no camina buscando aprobación, sino siendo fiel a sí misma. Séneca decía que la vida es breve y que perderla buscando validación ajena es la peor forma de desperdiciarla. Y tenía razón, porque cada minuto que vives esperando que otros reconozcan tu valor es un minuto en el que tú misma lo estás negando. En cambio, cada vez que lo reconoces, aunque nadie más lo haga, te regalas libertad. Y esa libertad es la base de toda dignidad. Así que guarda esta primera clave como raíz de todas las demás. Reconoce tu propio valor antes que el mundo lo reconozca. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. Y porque cuando lo reconoces, todo cambia. Tus pasos se vuelven más firmes, tu voz más clara, tu mirada más serena. Descubres que la verdadera validación no viene de afuera, sino de adentro. Y esa certeza te convierte en una mujer con dignidad, invencible en su calma, libre en su espíritu, firme en su verdad. Clave 2. No te rebajes por aceptación ni por miedo a la soledad. Uno de los mayores desafíos para cualquier mujer es aprender a no negociar con su dignidad a cambio de un poco de aceptación, de un poco de compañía, de un poco de atención. Desde muy temprano se nos enseña a buscar la aprobación. Primero la de nuestros padres, luego la de los amigos, después la de la pareja, la del jefe, la de la sociedad entera. Y sin darnos cuenta, vamos adaptándonos, moldeándonos, cediendo pedazos de nuestra esencia para encajar en moldes que nunca fueron nuestros. El miedo a la soledad se convierte en una sombra que nos empuja a decir que sí cuando queremos decir que no, a tolerar lo intolerable, a rebajarnos con tal de no sentirnos excluidas. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad fundamental: nada vale más que tu dignidad.
Marco Aurelio lo decía con sencillez: la dignidad del hombre está en mantenerse fiel a sí mismo. Epicteto, que conoció la esclavitud, enseñaba que quien busca desesperadamente la aprobación externa se convierte en esclavo incluso siendo libre. Séneca advertía que la necesidad de agradar a todos es la forma más segura de perderse a una misma. Para los estoicos, la dignidad se traiciona cada vez que te rebajas, y ningún aplauso ni compañía forzada puede compensar ese precio. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces aceptaste algo que en el fondo sabías que no merecías? Quizá permaneciste en una relación donde tu valor no era reconocido. Quizá aguantaste en un trabajo donde te explotaban solo por miedo a no encontrar otro. Quizá callaste tu voz para no incomodar, aunque eso significaba traicionarte. En el momento parecía la salida más fácil, pero después, ¿qué sentiste? Probablemente un vacío más grande que el que querías evitar, porque la aceptación que se obtiene a costa de tu dignidad nunca llena, solo drena. El miedo a la soledad es una de las fuerzas más poderosas que llevan a las personas a traicionarse. Queremos sentirnos acompañadas, incluidas, vistas. Pero la mujer sabia comprende que no hay soledad más grande que la de estar rodeada de personas, y aún así sentirte perdida porque no eres tú misma. Esa es la peor de todas las soledades, la soledad de haberte abandonado a ti misma. Por eso, el primer acto de valentía consiste en no rebajarte. No necesitas mendigar amor, no necesitas arrastrarte por atención, no necesitas encogerte. Para caber en lugares que no están hechos para ti, la dignidad está en decir: prefiero caminar sola que caminar rebajada. Y aunque al principio pueda doler, esa decisión te salva de un dolor mucho más grande, el de perderte. Marco Aurelio escribía que la naturaleza del ser humano es social, sí, pero no al precio de su integridad. Podemos vivir en comunidad, podemos amar, podemos compartir, pero nunca a costa de traicionarnos. La dignidad está en poner límites claros. Puedes caminar a mi lado, pero no encima de mí. Ese límite es la raíz de la libertad. Séneca decía que quien se conforma con menos de lo que merece por miedo a estar sola, termina esclavizada. Y tenía razón, porque lo que aceptas hoy por temor, mañana se convierte en costumbre. Y poco a poco, sin darte cuenta, te encuentras viviendo una vida que no es tuya, rodeada de vínculos que te desgastan, atrapada en un trabajo que no soportas, callada en un círculo que nunca te entendió. Esa es la cárcel invisible de quienes rebajan su valor por aceptación. La mujer sabia, en cambio, aprende a estar bien consigo misma, aprende a disfrutar de su propia compañía, a ver la soledad no como enemiga, sino como entrenamiento, porque cuando aprendes a estar bien contigo, ya no necesitas conformarte con lo mínimo, ya no aceptas migajas de amor, ya no toleras faltas de respeto, ya no te rebajas por compañía. Esperas, con calma, lo que realmente mereces. Y mientras tanto, disfrutas de tu propio espacio cultivando tu paz, tu fortaleza, tu autenticidad. Imagina lo diferente que sería tu vida si cada vez que alguien intentara exigirte rebajarte, respondieras con dignidad. Que una relación no respetuosa no logre retenerte, porque prefieres caminar sola antes que ser maltratada. Que un jefe injusto no logre quebrar tu espíritu, porque sabes que tu valor no depende de su reconocimiento. Que un grupo no logre manipularte, porque entiendes que encajar perdiéndote nunca vale la pena. Esa vida, aunque implique momentos de soledad, sería infinitamente más ligera y más plena que la de vivir encadenada a la aceptación ajena. Los estoicos nos recuerdan que no somos responsables de cómo nos ven los demás, pero sí de cómo nos vemos a nosotras mismas. Y allí está el núcleo de la dignidad, en sostener tu propia mirada,
en poder mirarte al espejo y reconocer que no te traicionaste. Ese es el verdadero éxito, mucho más valioso que cualquier aplauso externo. Así que guarda esta clave como un recordatorio vital. No te rebajes por aceptación ni por miedo a la soledad. Porque la aceptación que exige que pierdas tu dignidad no es aceptación, es manipulación. Porque la compañía que te pide que te minimices no es compañía, es prisión. Porque la verdadera fortaleza está en poder decir, me elijo a mí, incluso si eso significa estar sola un tiempo. La mujer que se niega a rebajarse no pierde, gana respeto, gana autenticidad, gana calma, y poco a poco esa firmeza atrae lo que de verdad merece: vínculos sanos, trabajos dignos, compañías auténticas, porque nada atrae tanto como la mujer que se respeta a sí misma primero. Clave 3. Habla con verdad, incluso cuando tu voz tiemble. Hay momentos en la vida de toda mujer en los que la garganta se aprieta, en los que las palabras quieren salir, pero se quedan atrapadas entre el miedo y la duda. Hablar con verdad nunca ha sido sencillo, porque la verdad incómoda desestabiliza, rompe máscaras, abre heridas. Y, sin embargo, callar la verdad duele mucho más. El silencio impuesto por el temor se convierte en un peso que se acumula en el alma, hasta volverse insoportable. Por eso, una de las mayores pruebas de dignidad es esta: atreverte a hablar con verdad, incluso cuando tu voz tiemble. El estoicismo valoraba la palabra como un reflejo directo del alma. Epicteto enseñaba que no debíamos hablar de lo que no practicábamos, porque la palabra sin coherencia era ruido vacío. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debía evitar las adulaciones y las mentiras, y que su deber era expresarse con justicia y claridad. Séneca advertía que la mentira puede dar un alivio momentáneo, pero siempre degrada, porque rompe la coherencia interior. Para los estoicos, la verdad era una forma de virtud, y la virtud era la raíz de toda dignidad. Hablar con verdad no significa gritar ni imponer, no significa herir con brutalidad. Significa tener el coraje de expresar lo que tu conciencia reconoce como cierto, aunque incomode, aunque genere rechazo, aunque tu voz tiemble. Porque la verdad, incluso dicha en un susurro, tiene más fuerza que la mentira más ruidosa. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces callaste lo que pensabas para evitar un conflicto? Tal vez no dijiste que algo te dolía, que algo era injusto, que algo debía cambiar. Quizá aceptaste con un sí lo que en tu corazón era un no. Quizá sonreíste cuando en el fondo querías llorar. Y en cada una de esas ocasiones, ¿qué ocurrió? Tal vez evitaste el enojo del otro, tal vez mantuviste una falsa armonía. Pero dentro de ti algo se quebró, porque sabías que habías traicionado tu verdad. La mujer sabia comprende que la dignidad no se sostiene en la comodidad, sino en la coherencia, y que hablar con verdad, aunque a veces genere incomodidad, siempre fortalece, porque cada vez que dices lo que piensas con respeto y con firmeza, aunque tiemble tu voz, tu alma se expande un poco más. Cada vez que callas por miedo, tu espíritu se encoge. El miedo a decir la verdad nace de muchas raíces: miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a perder un vínculo, miedo a no ser comprendida. Pero la mujer valiente entiende que esos miedos no desaparecen esperando, sino enfrentándolos, que la voz deja de temblar cuando la usas, no cuando la escondes, y que cada vez que eliges hablar con verdad, tu dignidad se fortalece un poco más. Marco Aurelio se repetía que no debía enojarse con quienes se equivocaban, porque actuaban según lo que creían correcto. Pero al mismo tiempo, insistía en que debía hablar con justicia, porque callar ante lo injusto era complicidad. Tú también lo sabes. Callar puede ser cómodo, pero nunca es digno cuando la verdad necesita ser dicha.
Séneca decía que no hay nada más valioso que la serenidad de una conciencia limpia. Y hablar con verdad, incluso cuando tiembla la voz, es la forma más clara de mantener esa limpieza interior. ¿Por qué? Cuando lo haces, aunque enfrentes consecuencias, te queda la paz de haber sido fiel a ti misma. Imagina por un momento que empiezas a vivir con esa práctica, que ya no callas lo que te duele, lo que amas, lo que sueñas, que expresas tu verdad con calma, con respeto, con firmeza. Al principio puede temblar tu voz, al principio puede doler, al principio puede incomodar, pero poco a poco sentirías una libertad inmensa, la libertad de no esconderte, de no disfrazarte, de no vivir con miedo. Esa libertad es dignidad pura. Hablar con verdad no siempre te dará aplausos. A veces traerá críticas, a veces traerá conflictos, a veces traerá soledad. Pero la soledad de haber sido fiel a ti misma es infinitamente más ligera que la compañía obtenida a costa de callar tu verdad. La mujer sabia lo sabe y elige el camino difícil pero digno. Epicteto advertía que nunca debemos avergonzarnos de lo que es verdadero. Y aunque el mundo no siempre quiera escucharlo, la verdad siempre encuentra un camino. La mujer valiente lo comprende y por eso no espera que su voz sea perfecta para hablar. La usa incluso cuando tiembla, porque sabe que el temblor no es debilidad, es señal de coraje. Así que guarda esta clave como un recordatorio de cada día. Habla con verdad, incluso cuando tu voz tiemble, porque cada palabra dicha desde tu esencia fortalece tu dignidad, porque cada silencio impuesto por miedo la debilita, porque tu verdad, aunque pequeña, aunque incómoda, aunque temblorosa, tiene el poder de liberarte. La mujer que habla con verdad vive ligera, porque no necesita recordar qué mentira dijo, ni sostener máscaras que pesan. Vive en coherencia, y esa coherencia es la raíz de la calma. Y aunque tiemble su voz, aunque se quiebre un poco al hablar, cada palabra dicha desde la autenticidad se convierte en una victoria silenciosa. Esa mujer que se atreve a ser honesta, aunque incomode, camina con dignidad, y su dignidad la hace invencible. Clave 4. Pon límites sin culpa. Tu paz es sagrada. Hay una verdad silenciosa que muchas mujeres conocen en lo profundo de su corazón, pero que a menudo se les enseña a ignorar. No puedes estar para todos todo el tiempo. No puedes cargar con las necesidades del mundo entero sin agotarte, sin quebrarte, sin perderte. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos intentado? Decimos sí cuando queremos decir no. Cedemos espacios que eran nuestros. Permitimos que otros crucen la frontera de nuestro bienestar en nombre del amor, del deber, de la costumbre. Y cada vez que lo hacemos, una parte de nuestra paz se erosiona lentamente, casi sin darnos cuenta. El estoicismo nos recuerda que tu paz es tu tesoro más sagrado. Epicteto decía, nadie puede arrebatarte tu paz si tú no lo permites. Marco Aurelio insistía en que el alma debe mantenerse serena incluso en medio del ruido externo. Séneca aconsejaba que debemos cuidar nuestro tiempo como cuidamos nuestras riquezas, porque no hay nada más valioso que él. Para los estoicos, proteger tu paz interior es un acto de virtud, y poner límites es la forma concreta de hacerlo. La mujer sabia entiende que poner límites no es egoísmo, sino amor propio, y que si los demás se sienten incómodos con esos límites, eso no significa que estén mal, significa que estaban acostumbrados a que cedieras demasiado. La dignidad se juega en esos momentos pequeños y grandes en los que eliges no traicionarte. Y cada vez que pones un límite claro, sin culpa, afirmas con serenidad, mi paz importa. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces aceptaste compromisos que te desgastaban solo para no quedar mal? ¿Cuántas veces toleraste palabras o actitudes que herían tu corazón porque no querías crear un conflicto?
¿Cuántas veces cargaste con responsabilidades ajenas, como si tu valor estuviera en complacer a todos? Y al final, ¿cómo te sentiste? Tal vez agotada, tal vez invisible, tal vez con la amarga sensación de haber abandonado tus propias necesidades. Esa es la consecuencia de vivir sin límites. La paz se va, la dignidad se debilita, la alegría se apaga. El miedo más grande al poner límites es la culpa. Culpa por decir no, culpa por decepcionar, culpa por priorizarte. Nos enseñaron a creer que una mujer valiosa es la que aguanta, la que siempre está disponible, la que se sacrifica sin medida. Pero esa creencia es una cadena invisible, porque no hay dignidad en vivir agotada, ni hay virtud en dejar que todos crucen tu frontera personal. La mujer sabia aprende a liberarse de esa culpa y a recordar que cuidarse no es traicionar a otros, es honrarse a sí misma. Marco Aurelio escribía que cada alma tiene su propio espacio interior y que debemos protegerlo de las invasiones externas. Eso es un límite, la línea invisible que separa lo que permites de lo que no, lo que aceptas de lo que rechazas, y esa línea no la define nadie más que tú. Si no la marcas, otros la traspasarán. No porque siempre quieran herirte, sino porque no saben dónde termina su derecho y empieza el tuyo. El límite es tu voz diciendo con claridad, hasta aquí. Séneca decía que quien se entrega indiscriminadamente a todos termina sin pertenecer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y eso es lo que ocurre cuando nunca pones límites. Te diluyes en las demandas de los demás hasta desaparecer. Poner límites, en cambio, te devuelve a ti. Te recuerda que tu tiempo, tu energía, tu paz no son infinitos, y que solo cuando los proteges puedes compartirlos con autenticidad. Imagina cómo cambiaría tu vida si pusieras límites sin culpa, que tu no fuera tan respetado como tu sí, que tus espacios de descanso fueran inviolables, que tus decisiones no fueran negociables cuando se trata de tu bienestar. Sentirías una ligereza inmensa porque ya no vivirías resentida por dar más de lo que podías. Vivirías serena, porque tu entrega sería libre, no forzada. Vivirías digna, porque tu vida tendría una frontera clara de respeto. Los estoicos nos enseñan que el autocontrol es una de las mayores virtudes. Y poner límites es autocontrol aplicado a las relaciones. Es elegir cómo, cuándo y con quién compartir tu energía. Es recordar que no todos tienen derecho a tu tiempo, que no todas las demandas merecen tu respuesta, que no todas las puertas deben estar abiertas siempre. Eso no te hace menos generosa, te hace más sabia. Habrá quienes se molesten cuando empieces a poner límites. Habrá quienes intenten hacerte sentir culpable, pero recuerda, su incomodidad no es señal de que estés equivocada. Es señal de que ya no pueden aprovecharse de tu silencio, y aunque duela, esa incomodidad es necesaria, porque los vínculos que resisten tus límites son los que de verdad te respetan. Los que se rompen al ponerlos nunca fueron genuinos. Poner límites sin culpa también significa ser clara contigo misma. No puedes esperar que otros respeten lo que tú no tienes definido. Pregúntate, ¿qué es sagrado para mí? ¿Qué no estoy dispuesta a permitir? ¿Qué necesito para mantener mi paz? Tus respuestas son la brújula de tus límites. Escríbelos, repítelos, practícalos. Y cada vez que los sostengas, tu dignidad crecerá. Imagina a una mujer que nunca pone límites, agotada, usada, invisible. Ahora imagina a una mujer que pone límites claros, firmes, sin culpa, respetada, serena, en paz. Esa segunda mujer puede ser tú, si decides priorizar tu paz como lo más sagrado. Así que guarda esta clave como un principio vital. Pon límites sin culpa, porque tu paz es sagrada.
No necesitas justificarte, no necesitas pedir permiso, no necesitas cargar culpas que no son tuyas. Solo necesitas recordar que tu dignidad empieza en cuidarte y que la mujer que se respeta a sí misma primero inspira respeto en todos los demás. Clave 5. Elige la virtud por encima de la conveniencia. En la vida siempre se nos presentan dos caminos, el de lo fácil y rápido y el de lo justo y digno. El primero suele estar pavimentado de atajos, de soluciones inmediatas, de beneficios aparentes que seducen por su inmediatez. El segundo está hecho de esfuerzo, de coherencia, de paciencia, y a menudo parece más largo y más duro. Y sin embargo, el estoicismo nos recuerda una verdad fundamental. La virtud siempre vale más que la conveniencia. Porque lo conveniente puede darte un alivio momentáneo, pero solo la virtud puede darte paz duradera. Epicteto lo explicaba con claridad. Lo que es noble, aunque cueste, siempre será preferible a lo que es fácil. Marco Aurelio, en medio de las presiones del poder, se repetía que debía elegir siempre lo justo, aunque no fuera lo más beneficioso para él como emperador. Séneca enseñaba que quien actúa por conveniencia termina prisionero de la opinión ajena, mientras que quien actúa por virtud se vuelve verdaderamente libre. Para los estoicos, la dignidad no podía existir sin virtud, porque es la virtud la que sostiene la coherencia interior. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tuviste la opción de hacer lo fácil en lugar de lo correcto? Tal vez callar ante una injusticia para evitar un conflicto. Tal vez quedarte en un lugar que ya no era digno de ti porque era más cómodo que soltarlo. Tal vez aceptar una mentira, una excusa, una traición, porque era más conveniente seguir como si nada. Y cada vez que lo hiciste, ¿qué sentiste? Tal vez alivio momentáneo, pero después, un peso en la conciencia, una incomodidad interior, la sensación de haberte traicionado, porque lo conveniente calma por fuera, pero la virtud es lo único que calma por dentro. La mujer sabia comprende que la dignidad no se construye con decisiones cómodas, sino con decisiones valientes, que elegir lo correcto por encima de lo conveniente no siempre traerá aplausos, pero siempre traerá serenidad. Que vivir según la virtud es un camino más exigente, pero también más ligero, porque no tienes que cargar con la culpa ni con la incoherencia. Marco Aurelio escribía que la naturaleza del ser humano es vivir en justicia, en templanza, en fortaleza, y que cada vez que elegimos lo contrario, aunque nos beneficie momentáneamente, nos alejamos de lo que somos en esencia. La conveniencia puede darte éxito pasajero, pero solo la virtud te da dignidad permanente. Séneca decía que la vida se nos escapa mientras dudamos entre lo correcto y lo fácil. Y tenía razón, porque cada vez que eliges lo fácil, pierdes un poco de tu fuerza interior. Pero cada vez que eliges la virtud, incluso en lo pequeño, tu espíritu se fortalece. Y esa fortaleza acumulada es la que te sostiene en las grandes pruebas. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada decisión la midieras con esta pregunta: ¿es conveniente o es virtuoso? Tal vez a veces perderías oportunidades superficiales. Tal vez algunos se alejarían porque no sigues el camino cómodo. Pero a cambio, ganarías algo que no tiene precio: la calma de una conciencia limpia, la serenidad de saber que no te traicionaste. Y esa paz vale más que cualquier conveniencia. La mujer sabia sabe que la virtud no es solo para los grandes momentos, sino para lo cotidiano. Está en decir la verdad, aunque te cueste. Está en respetar tus límites, aunque sea incómodo. Está en actuar con justicia, incluso cuando nadie lo ve. La virtud se practica en lo pequeño, y es allí donde se entrena la dignidad. Porque quien es fiel en lo pequeño, será fuerte en lo grande.
Habrá momentos en los que la conveniencia te susurre al oído. Elige lo más fácil. Nadie lo notará. Será más cómodo. Pero en esos momentos, recuerda, tú sí lo notarás. Y lo que está en juego no es lo externo, sino tu paz interior. Esa paz no puede comprarse con conveniencia, solo se sostiene con virtud. Imagina a dos mujeres enfrentando la misma situación difícil. Una elige lo conveniente, calla, cede, se adapta. Por fuera parece tranquila, pero por dentro se siente vacía. La otra elige la virtud, habla, se mantiene firme, actúa con coherencia. Por fuera enfrenta críticas o incomodidad, pero por dentro está en paz. Esa segunda mujer, aunque el camino sea más duro, es la que camina con dignidad. Así que guarda esta clave como brújula de tu vida. Elige siempre la virtud por encima de la conveniencia, porque lo conveniente se desvanece, pero la virtud permanece. Porque lo fácil puede darte un alivio pasajero, pero solo lo justo puede darte paz duradera. Porque la mujer que se atreve a vivir según la virtud, aunque tiemble, aunque incomode, siempre conservará lo más valioso, su dignidad. Clave 6. Mantén la calma cuando otros pierdan el control. La vida está llena de momentos en los que la tormenta no viene de ti, sino de los demás. Gritos, discusiones, injusticias, reacciones desmedidas, situaciones en las que las personas que te rodean pierden la serenidad, se dejan arrastrar por la ira, la desesperación o el miedo. Y ahí, en medio del caos, se pone a prueba tu dignidad. Porque cualquiera puede mantenerse en calma cuando todo está en orden, pero la verdadera fortaleza se demuestra cuando, mientras otros pierden el control, tú eliges no perderte contigo misma. Los estoicos hablaban de esto una y otra vez. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba que cada mañana encontraría personas irritables, injustas, egoístas, y añadía que no debía sorprenderse, porque era natural que actuaran según su ignorancia. Epicteto enseñaba que no controlamos las acciones de los demás, solo las nuestras, y que permitir que su ira nos arrastre es regalarles nuestro poder. Séneca decía que la ira es la más destructiva de las pasiones, y que quien logra dominarla vive en libertad. Mantener la calma cuando otros pierden el control no significa aceptar abusos ni callar ante la injusticia. Significa no rebajarte al mismo nivel de descontrol. Significa no permitir que su tempestad destruya tu serenidad interior. Significa elegir la templanza como respuesta, aunque tu corazón quiera responder con fuego. Esa es la prueba de dignidad. No dejar que lo externo te arrastre hacia un lugar donde pierdes tu centro. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces alguien te gritó y, sin pensarlo, gritaste más fuerte? ¿Cuántas veces alguien perdió los estribos y tú respondiste con la misma intensidad, solo para terminar agotada y con la conciencia inquieta? En esos momentos, la rabia parecía darte poder, pero al final, lo único que te dio fue cansancio. En cambio, recuerda alguna vez en la que elegiste guardar calma, responder con serenidad, mantener tu voz firme sin alzarla. ¿Qué sentiste después? Seguramente paz, la satisfacción de no haberte rebajado. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. La mujer sabia entiende que su calma no es debilidad, sino fortaleza, porque requiere más fuerza contenerse que dejarse arrastrar. Requiere más coraje hablar con serenidad que gritar con ira. Requiere más valentía mantener la dignidad que ceder a la provocación. La calma no es pasividad, es autocontrol. Y el autocontrol es la marca más clara de la libertad interior. Imagina cómo cambiaría tu vida si, cada vez que alguien pierde el control, tú recordaras que no tienes por qué hacerlo tú también, que su rabia no tiene que convertirse en tu rabia,
que su caos no tiene que convertirse en tu caos, que tú puedes elegir permanecer firme, respirar, hablar con claridad. Esa práctica no solo protegería tu paz, también te haría más respetada, porque nada desarma más que una mujer que, en medio del fuego ajeno, conserva la serenidad. Marco Aurelio decía que si alguien actúa con ignorancia, lo justo es compadecerlo en lugar de enojarse. Y aunque no siempre sea fácil, esa mirada te ayuda a mantener la calma. Entender que el otro no controla sus emociones, pero tú sí puedes controlar las tuyas. Y ese poder es tu dignidad en acción. Séneca advertía que la ira es una locura pasajera y que quien se deja arrastrar por ella actúa contra sí mismo. Cuando eliges no caer en esa locura, proteges tu integridad. Y aunque la situación externa no cambie, tu interior permanece en paz. Habrá quienes interpreten tu calma como debilidad, pero no lo es. La calma es el escudo invisible de la mujer que conoce su valor, porque no necesita demostrarlo con gritos, con ofensas, con rabietas. Lo demuestra con la firmeza silenciosa de quien no pierde su centro. Esa es la calma que inspira respeto, incluso en quienes no la entienden. La mujer sabia practica esta clave en lo cotidiano. En una discusión, respira antes de responder. Ante una provocación, elige el silencio sereno en lugar de la réplica impulsiva. Ante un ataque, responde con firmeza pero sin perder la compostura. Cada una de esas elecciones es un entrenamiento de dignidad. Y cada entrenamiento te hace más fuerte, más libre, más en paz. Imagina a dos mujeres enfrentando la misma situación de conflicto. Una se deja arrastrar por la rabia, grita, se altera, se rebaja. Al final se siente vacía, culpable, desgastada. La otra mantiene la calma, habla con claridad, no cede su serenidad. Al final se siente firme, ligera, en paz. Esa segunda mujer eres tú, cuando decides que tu dignidad vale más que cualquier provocación. Así que guarda esta clave como un recordatorio para cada día. Mantén la calma cuando otros pierdan el control. Porque tu paz no depende de sus gritos, tu dignidad no depende de su caos, tu valor no depende de su aprobación, depende solo de ti. Y la mujer que se mantiene serena en medio de la tormenta es, sin duda, una mujer con dignidad invencible. Clave 7. No respondas con venganza, responde con dignidad. Hay heridas que arden tanto que lo primero que nace es el deseo de devolver el golpe. La traición de alguien cercano, la humillación pública, la injusticia que te golpea sin previo aviso. En esos momentos, la rabia se disfraza de justicia y susurra: hazle lo mismo, que sienta lo que tú sientes, que pague por lo que te hizo. Y sin embargo, la sabiduría estoica nos recuerda algo radical y difícil. La venganza nunca eleva, solo arrastra. La verdadera respuesta está en la dignidad. Séneca lo decía sin rodeos: la mejor venganza es no parecernos a quien nos hizo daño. Marco Aurelio se repetía que la injusticia ajena no debía convertirlo en injusto a él. Epicteto enseñaba que nadie puede dañarnos realmente a menos que cedamos nuestra virtud. Para ellos, responder con venganza era doblemente perder. Primero porque sufrías el daño y luego porque permitías que ese daño te transformara en lo que odiabas. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces deseaste vengarte? Quizá de una persona que te engañó, de alguien que te menospreció, de una amistad que te traicionó. Tal vez incluso actuaste bajo esa emoción y buscaste devolver el dolor. Y después, ¿qué sentiste? Tal vez un alivio momentáneo, pero no paz. Porque la venganza nunca libera, solo encadena. Te hace dependiente de la herida, te ata al recuerdo, te roba la serenidad. La mujer sabia entiende que su valor no se mide por lo que devuelve, sino por lo que decide no devolver, que la dignidad no está en rebajarse al mismo nivel de quien la hirió, sino en mantenerse fiel a su esencia.
que responder con serenidad, con firmeza y sin odio no es debilidad, sino la mayor muestra de fortaleza. No se trata de permitir abusos ni de callar ante lo injusto. Se trata de elegir cómo respondes. Puedes defenderte, puedes poner límites, puedes exigir justicia, pero no necesitas ensuciarte con el mismo veneno. La dignidad es el arte de mantenerte firme sin perder tu humanidad. Imagina que alguien te humilla públicamente. La reacción inmediata podría ser humillarlo de vuelta, gritar más fuerte, devolver palabra por palabra. Pero la mujer digna elige otra vía. Responde con calma, sin perder la compostura, mostrando que su valor no se mide en rencores. Esa respuesta, aunque menos ruidosa, es infinitamente más poderosa. Porque mientras la otra persona se hunde en su propio descontrol, tú permaneces en tu centro. Marco Aurelio decía que la mejor forma de vencer a un enemigo es no parecerse a él, y esa es la esencia de esta clave. Cuando eliges la venganza, te conviertes en reflejo de lo que criticas. Cuando eliges la dignidad, rompes el círculo y te elevas por encima. La mujer sabia lo sabe y, aunque sienta el ardor de la herida, decide no perderse en el odio. Séneca advertía que la ira siempre destruye más al que la siente que al que la recibe, y la venganza nace de la ira. Cuando la alimentas, el fuego no consume al otro, te consume a ti. Pero cuando eliges la templanza, el fuego se apaga y lo que queda es serenidad. Esa serenidad no es indiferencia, es sabiduría. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que alguien te hiere recordaras esta clave. Que en lugar de gastar energía en planear venganzas, la invirtieras en fortalecerte. Que en lugar de rebajarte a su nivel, te mantuvieras erguida. Que en lugar de devolver el golpe, respondieras con firmeza, pero con calma. Tu vida sería más ligera, tu alma más libre, tu dignidad más fuerte. La mujer sabia practica esto en lo cotidiano. Ante una crítica injusta, no responde con insulto, sino con silencio o con verdad serena. Ante una traición, no busca destruir, sino aprender y soltar. Ante una injusticia, lucha por lo justo, pero sin odio. Cada vez que elige la dignidad por encima de la venganza, se libera un poco más de las cadenas del resentimiento. Habrá quienes confundan tu calma con debilidad, pero no lo es. La calma es la fortaleza invisible que no necesita demostrar nada. La venganza es ruido, la dignidad es poder silencioso. Y al final, el tiempo siempre revela la diferencia. La mujer que se vengó queda atrapada en su propio rencor. La mujer que eligió la dignidad permanece en paz. Así que guarda esta clave como un faro. No respondas con venganza, responde con dignidad. Porque tu esencia vale más que cualquier herida, porque tu paz es más valiosa que cualquier revancha, porque tu dignidad es tu escudo más fuerte. La mujer que elige la dignidad en lugar de la venganza no solo se protege a sí misma, también se convierte en ejemplo de fortaleza serena para todos los que la rodean. Clave 8. Aprende a soltar lo que te humilla o te encadena. Una de las pruebas más duras de la vida es aprender a soltar. No lo que ya no nos importa, sino precisamente lo que más hemos amado, lo que más hemos cuidado, lo que creímos indispensable. Soltar nunca es fácil, porque implica reconocer que algo ya no nos pertenece, que algo ya no nos nutre, que algo incluso puede estarnos destruyendo. Y sin embargo, el estoicismo nos enseña que no hay dignidad más grande que saber apartarse de lo que nos humilla o nos encadena, aunque duela, aunque tiemble el corazón. Epicteto decía con claridad: no son las cosas las que nos dañan, sino el apego a ellas. Marco Aurelio recordaba que todo lo que amamos nos es prestado, no dado para siempre, y que debemos aprender a devolverlo con serenidad cuando la vida nos lo pide. Séneca insistía en que la libertad solo es posible cuando dejamos ir lo que no depende de nosotros. Los tres coincidían
en una verdad poderosa. Aferrarse a lo que hiere es esclavitud, soltarlo es libertad. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces sostuviste algo que ya te estaba destruyendo? Quizá una relación que apagaba tu voz, pero que temías perder por miedo a la soledad. Quizá un trabajo que te robaba la salud, pero que mantenías porque parecía seguro. Quizá un recuerdo doloroso al que volvías una y otra vez, aunque sabías que te hundía. Aferrarte a esas cosas parecía darte estabilidad, pero en realidad te encadenaba. Y lo peor es que esas cadenas las sostenías tú misma, porque nadie más podía soltarlas por ti. La mujer sabia comprende que la dignidad empieza en soltar lo que la humilla, porque nadie que te hace sentir menos merece quedarse en tu vida, porque ningún lugar que te pide renunciar a tu esencia es digno de ti, porque ningún recuerdo que te impide avanzar merece tenerte prisionera. Soltar no es rendirse, es liberarse. No es perder, es recuperar tu poder. El miedo más grande al soltar es creer que sin eso no podremos vivir, que sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa rutina, nos quedaremos vacías. Pero la verdad es lo contrario. El vacío aparece cuando sigues cargando lo que te destruye. Cuando sueltas, lo que llega es espacio, ligereza, aire, y en ese espacio empiezas a florecer de nuevo. Marco Aurelio escribía que la naturaleza siempre avanza, nunca se estanca, y tú eres parte de esa naturaleza. No fuiste hecha para quedarte encadenada en lo que te humilla, sino para crecer, para renovarte, para caminar. Soltar entonces no es traicionar tu historia, es honrarla, porque reconoces que ya cumplió su propósito y eliges seguir adelante. Séneca advertía que el apego excesivo es la raíz del sufrimiento. Aferrarse a lo que ya no es te convierte en esclava de lo imposible. Soltar, en cambio, es un acto de fortaleza, porque requiere valentía, mirar de frente al miedo y decir, aunque duela, me elijo a mí. Imagina cómo cambiaría tu vida si aprendieras a soltar lo que te encadena. Ya no vivirías en relaciones donde no eres respetada. Ya no sostendrías trabajos que aplastan tu espíritu. Ya no te quedarías atrapada en recuerdos que sangran. Vivirías más ligera, más libre, más en paz. Y esa ligereza no sería superficial, sería dignidad pura. La mujer sabia practica esta clave con serenidad. Cuando siente que algo la humilla, no busca excusas para justificarlo. Se pregunta, ¿esto me honra o me destruye? Y si la respuesta es dolorosa, aunque difícil, elige soltar. Cuando nota que algo la encadena, no se engaña con promesas vacías. Recuerda que su libertad vale más. Y con esa claridad, poco a poco, aprende a dejar ir. Soltar no siempre es rápido. A veces es un proceso lento, lleno de lágrimas, lleno de recaídas. Y está bien, porque cada intento de soltar, aunque pequeño, es un paso hacia la libertad. La dignidad no se mide en hacerlo perfecto, sino en no dejar de intentarlo. Habrá quienes te digan que soltar es egoísmo, que debes aguantar, que debes conformarte, pero no lo es. Egoísmo es pedirte que vivas humillada para sostener a otros. Dignidad es recordar que también mereces respeto, amor, libertad. Y aunque algunos se incomoden, tu vida es demasiado valiosa para vivir encadenada. Imagina a dos mujeres en la misma situación. Una se aferra a lo que la destruye, se encadena, se apaga. La otra, con lágrimas en los ojos, elige soltar. Al principio duele, pero con el tiempo florece, porque recupera su voz, su calma, su luz. Esa segunda mujer eres tú, si decides que tu dignidad vale más que cualquier cadena. Así que guarda esta clave como un faro. Aprende a soltar lo que te humilla o te encadena, porque tu vida no fue hecha para arrastrarse en la humillación, sino para caminar con dignidad. Porque tu corazón no fue hecho para cargar cadenas, sino para latir en libertad. Porque soltar, aunque duela,
es siempre un acto de amor propio y de valentía. Y la mujer que se atreve a hacerlo descubre que nada pesa más que lo que no suelta, y nada libera más que dejar ir. Clave 9. La crítica no define tu valor. Úsala como enseñanza. La crítica es como una sombra inevitable que acompaña cada paso que damos. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que opine, que cuestione, que juzgue. A veces la crítica llega suave, disfrazada de consejo. Otras veces llega dura, como un golpe inesperado. Y muchas veces lo que duele no es tanto lo que dicen, sino lo que despierta en ti, esa inseguridad latente, ese miedo a no ser suficiente, esa voz interior que pregunta, ¿y si tienen razón? El estoicismo, sin embargo, nos ofrece un escudo poderoso frente a la crítica. Recordar que la opinión ajena no define tu valor. Epicteto decía, si alguien habla mal de ti, recuerda que lo hace desde su perspectiva, no desde la verdad absoluta. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la voz de la multitud es ruido pasajero y que la única voz que debe guiarte es la de tu conciencia virtuosa. Séneca recordaba que quien vive esclavizado por la opinión ajena nunca será libre. Para ellos, la crítica no era un enemigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces una crítica te hirió más de lo que debería? Quizá alguien cuestionó tu aspecto, tu decisión, tu forma de ser. Quizá una palabra lanzada al aire se quedó resonando en tu mente durante días como un eco que debilitaba tu confianza. Y sin embargo, detente un momento. ¿Esa crítica cambió tu esencia? ¿Te hizo menos valiosa? Number. Lo que ocurrió fue que tu mente, al darle poder, abrió la puerta a la duda, y esa duda fue más destructiva que las palabras mismas. La mujer sabia comprende que la crítica siempre habla más del otro que de ella. Quien critica con malicia revela su envidia, su dolor, su frustración. Quien critica con sinceridad quizá muestra un ángulo que tú no habías visto. En ambos casos la crítica puede ser útil, pero nunca definitiva, porque tu valor no está en las bocas ajenas, está en tu virtud, en tu dignidad, en tu coherencia. Marco Aurelio escribía que el alma debe ser como una roca contra la que rompen las olas, firme, inamovible, serena. Las olas de la crítica chocarán, harán ruido, salpicarán, pero no pueden destruirte si tu roca interior es sólida. Y esa solidez se construye cada vez que eliges no dejar que una opinión externa defina quién eres. Séneca decía que el sabio escucha todo, pero filtra lo que merece atención. Y eso es lo que puedes hacer tú con la crítica: escucharla, reflexionar, aprender si hay algo valioso y soltar lo demás. No necesitas reaccionar con ira, no necesitas justificarte ante todos. Solo necesitas discernir. ¿Esto me ayuda a crecer o solo busca herirme? Si te ayuda, lo agradeces. Si busca herirte, lo dejas pasar. Así de simple, así de sereno. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada crítica la miraras así. Ya no te hundirías con cada palabra ajena. Ya no vivirías paralizada por el miedo al juicio. Ya no gastarías energía en intentar agradar a todos. Vivirías más libre, más ligera, más auténtica, y tu dignidad se fortalecería porque tu valor ya no estaría en venta en el mercado de las opiniones. Habrá momentos en los que la crítica duela más, especialmente cuando viene de quienes amas. Y es natural, pero incluso ahí, recuerda, su opinión no. Puede definir tu esencia, puede mostrarte algo que mejorar, sí. Puede hacerte reflexionar, sí. Pero tu valor, tu dignidad, tu luz interior permanecen intactas. La crítica puede ser un espejo, pero nunca es el alma que refleja. La mujer sabia usa la crítica como herramienta, no como sentencia. Si alguien señala un error real, lo agradece y lo corrige.
Si alguien lanza un juicio injusto, no se desgasta en defenderse, lo suelta, porque entiende que no todos tienen la capacidad de ver su verdad y que no necesita demostrar nada para existir con dignidad. Epicteto decía que no debemos vivir como actores que buscan aplausos, sino como seres humanos que buscan virtud. Y esa es la clave. Mientras vivas de acuerdo con tu verdad, la crítica será solo ruido, porque la dignidad no está en gustar a todos, sino en ser coherente contigo misma. Imagina a dos mujeres enfrentando la misma crítica. Una se hunde, cambia su forma de ser, busca agradar, se pierde en la búsqueda de aprobación. La otra escucha, reflexiona, toma lo útil y descarta lo demás. Sigue su camino con serenidad, sin detenerse por cada voz ajena. Esa segunda mujer eres tú, si eliges recordar que tu valor no está en lo que dicen, sino en lo que eres. Así que guarda esta clave como un recordatorio diario. La crítica no define tu valor, úsala como enseñanza. No temas al juicio, porque siempre existirá. Teme más bien a perder tu dignidad por querer agradar. Escucha lo necesario, aprende lo útil, suelta lo demás, porque la mujer que convierte la crítica en enseñanza y no en cadena, camina más libre, más sabia y más en paz. Clave 10. Sé firme en tus decisiones, aunque otros no las aprueben. Uno de los mayores retos en la vida de una mujer es sostener sus decisiones cuando parecen incomodar a los demás. Desde niñas, muchas veces nos educan para complacer, para evitar conflictos, para agradar. Y así aprendemos a consultar cada paso, a pedir permiso, a medir nuestras elecciones según la reacción ajena. Pero llega un momento en que la dignidad exige otra cosa. Aprender a decidir con libertad y a mantenerte firme en lo que eliges, aunque el mundo no lo entienda, aunque los demás desaprueben, aunque caminar sola parezca más difícil. El estoicismo fue una escuela de firmeza. Epicteto decía que tu juicio esté en ti, no en los demás. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que no debía vivir como si fuera a complacer a la multitud, sino de acuerdo con su razón y su naturaleza. Séneca advertía que quienes cambian de rumbo a cada crítica jamás llegan a puerto. Para ellos, la dignidad era inseparable de la firmeza, la capacidad de sostener lo que has elegido con conciencia, sin dejar que las olas de la opinión ajena te arrastren. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces tomaste una decisión importante y alguien cercano la cuestionó? Tal vez decidiste terminar una relación y te dijeron que estabas exagerando. Tal vez elegiste un camino laboral distinto y escuchaste que estabas cometiendo un error. Tal vez pusiste un límite y alguien te llamó egoísta. Y en esos momentos, ¿qué ocurrió dentro de ti? Tal vez dudaste, tal vez quisiste retroceder, tal vez sentiste culpa. Pero lo cierto es que nadie más podía vivir las consecuencias de esa decisión excepto tú. La mujer sabia entiende que la aprobación externa nunca puede ser brújula segura, porque cada persona opina desde su historia, desde sus miedos, desde sus intereses. Y si cambias tu rumbo para complacerlos, terminas perdida en un camino que no era tuyo. Solo tú puedes discernir lo que te honra, lo que te nutre, lo que te hace crecer, y sostenerlo, incluso cuando otros no lo entienden, es un acto de dignidad. Marco Aurelio recordaba que la naturaleza del ser humano es actuar según su razón, no según la presión de la multitud. Y esa es la tarea de la mujer digna, elegir desde su conciencia, no desde la expectativa. Tomar decisiones claras, meditadas, coherentes, y después mantenerse firme en ellas, aunque alrededor se levanten voces de desaprobación. Esa firmeza no significa rigidez, significa coherencia. Séneca decía que el viento nunca es favorable para quien no sabe a dónde va.
Y eso mismo ocurre en tu vida. Si no defines tu rumbo, cualquier crítica o presión te desviará. Pero cuando sabes lo que eliges y por qué, entonces cada viento, incluso el contrario, fortalece tu determinación. Imagina cómo cambiaría